Buenas tardes, buenas noches, mis amados hermanos. Soy su hermano Edgar Leito y le voy a invitar de que busquen su Biblia en el libro de Mateo 17. Vamos a reflexionar en esta palabra poderosa que es de doble filo. Esta palabra que discierne los pensamientos y lo más profundo del corazón. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así. Mateo 17, del 1 al 9. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, dice. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No habiendo terminado de hablar, cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo amado, muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó, los tocó. Levantándose, les dijo: No tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido. Y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó que no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre sea levantado de los muertos. O sea, hasta que el Señor resucitase. Podían contarlo, podían escribirlo. Todo este acontecimiento muy bello y tan lindo que ellos vivieron. Pues sí. Tremenda palabra, hermano. Analizando la palabra del Señor. Y si nos vamos al contexto, versículos anteriores del capítulo 16, nos encontramos con un Jesucristo que venía de anunciar su muerte. En el versículo 16 del 21 en adelante, él conversaba con sus discípulos y le decía de que su hora se acercaba y de que era necesario, ¿verdad?, de que él tenía que padecer por nuestros pecados, por esta humanidad, porque a eso vino él. Él anunció su muerte, o sea, le venía algo muy difícil al Señor Jesús. Algo que por lo cual el Señor necesitaría fortaleza, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, como dice la Escritura, el Verbo hecho carne, nos dejó el mayor de los ejemplos. Él necesitaba fortalecerse, él necesitaba pasar este momento fortalecido, porque era un momento tan tremendo que le esperaba, entregar su vida. Como todos ya hemos leído cómo fue él golpeado, azotado, insultado, escupido, tuvo 6, le dieron vinagre, fue crucificado. El Verbo hecho carne, el Dios mismo dio su vida, el Cordero de Dios entregó su vida, iba a ser lacerado, iba a ser herido por nuestros pecados, hermano. Entonces le esperaba un momento muy duro. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Se apartó. Y no se fue solo, tomó a 3 de sus discípulos, al famoso Pedro y a 2 más, de nombre Santiago y Juan. Qué tremenda enseñanza la que le quería dar el Señor Jesús a sus discípulos. Por eso ellos le llamaban maestro. Porque también ellos en un futuro iban a pasar situaciones difíciles. Conocemos la historia de cómo fue crucificado Pedro. Cabeza para abajo. Momentos difíciles donde también ellos iban a ser perseguidos. Y ya el maestro les está enseñando qué es lo que van a hacer para poder estar fortalecidos,
para estar en esa presencia del Señor y poder sobrellegar cualquier carga, cualquier situación difícil y cualquier situación en la cual para el hombre y la humanidad no hay una respuesta. Ya el Señor los venía preparando, que solo en la presencia de Dios Padre está esa fortaleza. Y vino el Señor y lo subió a un monte alto. ¿Por qué a un monte alto y por qué no haberse quedado en una esquina, en una de las casas a orar? El monte alto. Igual hacía Moisés, Elías, los profetas del Señor. Buscaban los montes. Y es que el monte alto, hermano, representa la intimidad con el Señor. Esa intimidad que necesitamos cultivarla. Porque ahí en esa intimidad, donde no hay ruido, donde no hay silencio, literalmente, donde hay un silencio espiritual, donde solamente tu alma se escucha, donde tú puedes desbordarte ante el Señor y expresarle todo lo que tú sientes, todo lo que no puedes decir con palabras y lo puedes decir con gemido. Esa presencia, hermanos, donde el Señor te habla y susurra. Vemos esta experiencia que el Señor los llevó al monte, a un monte muy alto. Dice que de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. En esa presencia, en ese momento de intimidad, en ese monte alto, hermano, hay manifestaciones del poder de Dios que no se pueden dar en lo secular. No se pueden dar, hermano, cuando uno está bajo un estrés a diario, bajo un afán a diario, donde podemos orar mientras trabajamos, podemos orar. Mientras estamos conduciendo un vehículo, podemos ir orando. Pero no es lo mismo, hermano, de apartar tiempo y decir, voy a pasar un momento de intimidad con el Señor. El monte significa apartarse y decirle a nuestro Dios, a nuestro Maestro, aquí estoy. Yo quiero estar contigo. Yo solo quiero que estemos tú y yo. Un momento especial, un momento donde vamos a concentrarnos en Él, donde vamos a derramar nuestra alma. Si el mismo Jesús lo hizo, dándonos ese ejemplo y dándole el ejemplo a sus discípulos. Porque Él iba a pasar por un momento tan difícil. Es de mucho el conocer de que ya estamos en momentos finales, hermano. Estamos viviendo tiempos finales. Ya pues estamos viviendo momentos de pandemia, de rumores de guerra, del amor de muchos se ha enfriado, hermano. Vemos mucha gente desamorada en las calles, gente que por nada y nada te contesta mal, gente que por nada te odia. Son momentos que ya están escritos en la Biblia. Y déjame decirte que solo es principio de dolores. Vienen cosas aún peores, hermano. Vienen cosas aún muy difíciles para la iglesia del Señor. Y mientras yo preparaba esta pequeña reflexión, el Señor hablaba de mi vida. Vienen cosas aún más tremendas en las cuales vamos a necesitar toda la fortaleza del Señor. Y por eso el Señor me hablaba a través de este contexto y me decía, necesitan mis hijos, mis discípulos, más intimidad conmigo. Necesitamos, hermano, más intimidad con el Padre, donde vamos a recibir esa fortaleza, donde vamos a escuchar su voz y que esa voz nos va a dar fortaleza. Dice que en ese momento que vivió los discípulos, Pedro, Santiago, Juan y Jesucristo, dice que de repente vino una nube y los cubrió, una nube brillante. A todos ellos los cubrió, hermano. Y en esa nube pudieron escuchar la voz del Padre, hermano. La voz que el Padre trae paz, trae fortaleza, trae seguridad. Y dijo, este es mi Hijo muy amado, de cual quien tengo gran gozo, dice. En esa intimidad, en ese monte alto que usted y yo necesitamos cultivar y estar a diario,
Hermano, vamos a escuchar la voz del Padre, la voz de que nos va a traer paz, fortaleza, la voz que nos va a traer dirección, la voz que nos va a traer esa fuerza que necesitamos para sobrellevar y sobresalir en victoria sobre todas las circunstancias difíciles que nos esperan, hermano. El reino de los cielos sufre violencia, ya está escrito. Ya está escrito que al final de los días las situaciones se iban a empeorar, se iban a poner más fuertes. Ya en muchos lugares el evangelio está siendo prohibido. Entonces, hermano, necesitamos subir al monte como lo hizo Jesús con sus discípulos, porque ya era el tiempo final en la tierra para Cristo. Ya se acercaba su crucifixión. ¿Y qué hizo? Se fue al monte a recibir fortaleza. Hermanos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted en estos momentos tan difíciles? ¿Lo queremos sobrellevar como lo sobrellevamos antes en lo secular? ¿O estamos yendo al monte alto a escuchar la voz del Padre? ¿Sabe? Cuando mi hija, la pequeña, y también mi otra hija cuando era pequeña, no me miraba a mí o a su mamá, ella clamaba, decía, mamá, papá. Y si ya podía caminar, golpeaba la puerta del cuarto. Y como no le contestaba, seguía clamando, papá, papá. Y alzaba más la voz. Y cuando yo le decía, ¿qué tiene, hija? Ya ella se calmaba. Ya ella se callaba. Ya ella se quedaba quietita y me abrazaba. Tal vez tuvo un sueño o se asustó por algo. Pero cuando ella escuchaba mi voz, ella se calmaba. Somos hijos de Dios. Y necesitamos escuchar la voz del Padre. Donde no haya ruido. Donde solo está Él y yo. Donde está Él y usted. Necesitamos escuchar esa voz del Padre, hermano. El Señor nos está exhortando, nos está aconsejando a que busquemos de su presencia en el monte alto. No es lo mismo orar mientras manejamos. No es lo mismo orar mientras estamos en una actividad. Es diferente decir, Señor, este tiempo es tuyo. Este tiempo lo quiero pasar contigo. Como el esposo y la esposa que somos. Como la iglesia de Dios necesita intimidad con el esposo. Por eso también como nosotros como matrimonios, ¿verdad? Como matrimonio necesitamos intimidad con nuestra esposa, y en la intimidad donde les decimos las caricias más dulces que existen, donde ella también se desborda hacia el esposo con caricias y con muchas cosas maravillosas. Por algo el Señor dejó el matrimonio, y en comparación como Cristo y su iglesia, asimismo necesitamos nosotros de ese momento de intimidad con Cristo. Vienen cosas difíciles, tengo que decírselo, la Escritura lo dice, y solo las vamos a sobrellevar y sobreponer y salir en victoria si subimos al monte a orar con el Señor. Tan maravillosa era la presencia del Señor que Pedro no se quería bajar de ahí. Dice, Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí, dice. Es maravilloso. Mire cómo dice Pedro, es maravilloso que estemos aquí. Si desea, haré 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No habiendo terminado de hablar, cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenle a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús les acercó y los tocó. Levántense, les dijo. No tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Maravillosas cosas nos esperan en la presencia de Dios. Una fortaleza tremenda. Una fortaleza de parte del Padre, una fortaleza donde Él va a hablarnos, una situación y una experiencia tan maravillosa en el monte alto con el Señor. Que el Señor haga eco en nosotros y en nuestros corazones a través de esta palabra, que el Señor nos hable y que sea la gloria y la honra solo para el Señor. Hermanos, necesitamos subir al monte
Estamos viviendo situaciones difíciles y vienen situaciones más difíciles. Pero en Cristo Jesús hay victoria. En la presencia del Padre victoria. Jesús salió en victoria. Jesús subió al monte, bajó, salió fortalecido, entregó su vida, resucitó al tercer día y triunfó sobre principado y potestad. Y si Él triunfó, nosotros también vamos a triunfar. Así que fortalezcámonos en Dios Padre. Pidámosle al Espíritu Santo que nos inste a buscar esa presencia del Señor en el monte alto, en la intimidad con Él. Que Dios me los bendiga y que Dios me los fortalezca. Dios los bendiga mucho, hermanos.